Señor esté con todos. Le damos nuevamente las gracias a Dios nuestro Señor por permitirnos nuevamente estar aquí, trayéndoles un mensaje de paz. Estamos viviendo de una manera diferente a aquel pasaje bíblico en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículos del 15 al 31. Escúchenlo, es rapidito, no lo voy a leer. Nos dice que cuando el pueblo de Israel entra en el Mar Rojo y los egipcios se lanzan en su persecución, al final de la historia los egipcios se ahogaron, mientras los israelitas avanzaron, salieron al otro lado cantando y alabando a Dios. Todos estamos pasando por el mismo mar, imagínense, estamos ante las dificultades del momento histórico que nos está imponiendo el mundo. Enfermedades, inundaciones, pérdidas, todo es más caro, pérdidas humanas. Y pues la gente empieza a hundirse, se deprime, se dan por vencidos y muchas veces se dan pero otros avanzamos con la ayuda de Dios y vamos venciendo cada vez más los obstáculos que tengamos que vencer. Somos sus amigos y nos llamamos de Coral, pero queremos hacerlos meditar sobre este tema: estrés y ansiedad. Estas son las palabras que definen lo que estamos viviendo y sufriendo hoy en día. ¿Y qué es el estrés? Yo busqué la definición. El estrés es la reacción natural del cuerpo frente a los estímulos o situaciones exteriores. Es una descarga hormonal que va por el torrente sanguíneo para ayudarnos a estar alertas. Es para ayudarnos a luchar o a escapar de esa situación incómoda en la que nos encontremos. Eso es el estrés. La ansiedad es la reacción del ser humano ante el estrés. Fíjense la diferencia. El estrés es la reacción ante el estímulo, pero la ansiedad es la reacción del ser humano. Ante el estrés. Es esa sensación de miedo, de inseguridad, de intranquilidad, de un miedo excesivo a la muerte. Eso se llama ansiedad. Está provocada por el estrés, por tantas cosas que cargamos, problemas, angustias. El cuerpo pues no puede con tantas cargas y explota. Y es cuando empiezan esas enfermedades. El estrés y la ansiedad son naturales, son reacciones humanas del cuerpo. Es el instinto de conservación que nos ayuda a evitar o a escapar del peligro. El problema es, querido hermano, cuando la ansiedad sigue, si ya pasó ese desencadenamiento del estrés, si ya pasó la situación difícil y nosotros seguimos. Y a veces con un miedo que no sabemos ni por qué. La ansiedad permanece en el cuerpo, se prolonga a pesar de que ya pasó lo que nos haya provocado eso y comienza a crear otro tipo de trastornos. Por ejemplo, ya no dormimos bien por la ansiedad que no nos deja dormir, no comemos bien, o el aparato digestivo ya no nos está funcionando bien, ya nos hizo daño la comida, se nos altera hasta la presión. Y empiezan los problemas de taquicardia y problemas, nos afecta en todos los órganos. Es importante entender qué es lo que nos está pasando. Que es también natural que siéntanos temor, que tengamos esa respiración agitada, que empiece el corazón a palpitar más rápido. Ese es el estrés. Pero no podemos permitir que la ansiedad se prolongue y nos vaya a hundir en lo que sigue. Y lo que sigue, ¿qué es? Es un estado de depresión. Nos ayudaría mucho a saber cómo manejarlo y cómo superarlo. Hoy les voy a compartir algunos pasos que yo encontré
para que si usted está pasando por este momento, hay 5 recomendaciones que encontré, que creo que nos van a ayudar un poco a manejar el estrés y la ansiedad, para salir al otro lado, como los israelitas en ese mar, en el mar en donde andamos todos, cantando y alabando a Dios, claro que sí, proclamando victoria. Así vamos a estar y así estaremos. El número 1 nos dice, usted va a tener dominio propio, así se llama eso. Controle la situación, hágase responsable, haga de cuenta que usted está en un barco y una tormenta y lo que se necesita es alguien que tome el timón de ese barco con fuerzas para que no se vaya a hundir. Usted es el que tiene ese timón, imagínenselo. Párese, hágase responsable, respire. Es tan importante la respiración, tranquilícese y repítase, esto va a pasar, esto lo voy a superar, yo puedo con esto. O sea, usted empodérese y no deje que las circunstancias lo hundan. Aprendan a sobreponerse ante las circunstancias que tengan. Si usted puede, si tiene la oportunidad, salga a caminar unas cuadras, o si puede ir a un parque. Me encantaría que escuchara el canto de los pájaros, que cortara una hoja de un árbol, ya sea de limón o de eucalipto, de un árbol aromoso, algo que a ustedes les guste. Agárrenlo en sus dedos y deshágala en sus dedos. Huele el rico aroma que desprenden, aspire ese aroma. Hay otro tipo de aromas también que toma en conciencia para nosotros, para nuestros sentidos, para tomar el control de su olfato, de sus ojos, de sus oídos. Tome el control de sus instintos, de sus emociones y póngalos bajo la razón. ¿Qué me está pasando? Y decirse, esto no me va a hundir, esto no me va a dejar. Y si usted no puede salir físicamente, tómese entonces unos minutos. Si no puede caminar, cualquier problema, siéntese, respire y váyase mentalmente al lugar que a usted le guste. A la orilla del mar, a un mirador, a una montaña, a la orilla de un lago, no sé, qué lugar a usted le guste. Piense en los olores que a usted le gustan, en su loción favorita, en su perfume favorito. Piense en los sabores, en una comida rica que a usted le guste. Es decir, traiga control de sus sentidos, a algo que a usted le ayude, que lo anime a pesar de ese momento que esté viviendo. Yo sé que es muy difícil tomar control cuando está el barco ya casi para hundirse en una tormenta, pero esto se llama dominio propio. Esto se llama también carácter. Y decirse, esto también no me va a hundir, yo lo voy a superar. El paso número 2, después de todo esto, ¿qué es importante? Apóyese en su fe. Si usted es una persona que se ha estado alejando de Dios, déjeme darle una noticia. Dios nunca se ha alejado de usted. ¿Sabe por qué? ¿Usted se ha imaginado? Dios nunca se ha alejado de usted, sea como sea. Nunca está solo. Recuerde a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar. Gritó, Señor, sálvame. Este es el momento para clamar a Dios. Él nunca se ha ido. Usted no tenga pena. Si quiere empezar diciendo, Señor, no te merezco, pero te necesito. Señor, he estado lejos de ti, pero tú nunca has estado lejos de mí. Señor, sálvame. Yo confío en ti en este momento. Hay que apoyarse de la fe. Agárrese de esa fe. Porque mire, el universo guardará silencio en ese problema que usted tiene, pero Dios no. Y en su palabra, Dios nos dice en esos versículos, en San Juan capítulo 16, versículo 36,
San Juan capítulo 16, versículo 36. Escúchenlo. Le he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hará de nosotros vencedores. Él ha vencido al mundo en esa tribulación. Hay que tener paz y ánimo. Esas ganas de seguir viviendo para ver la victoria de Dios en nuestra vida. He vencido al mundo, esto lo voy a vencer. Esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y hay otro versículo poderoso, déjenme decirles. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 37. Gracias. Romanos capítulo 8. Gracias. Ante esto, ¿qué diremos? Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? En todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está a mi lado, voy a salir de esto más que vencedor. Es Dios quien le está hablando a través de su palabra. Deje usted que esa palabra penetre en su corazón. Si está teniendo contacto con una debilidad, tome contacto con la palabra de Dios. Llénese de su fortaleza. Y un versículo más, que probablemente ya habríamos escuchado, querido hermano, pero que a la hora de las tribulaciones, de los conflictos, de las cosas que nos pasan, se nos olvidan. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo con aquel que me da la fuerza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo sola no puedo. Solos no podemos, pero todo lo podemos con Él, porque para Dios no hay nada imposible. Y si Dios está conmigo, me va a ayudar, me va a apoyar. Me va a ayudar a apoyarme también. La palabra de Dios, otro versículo, que es cortito también, para que lo recuerden, y que son de emergencia, los que le van a ayudar a apoyarse en la fe. Primera carta de Juan, versículo 4, capítulo 4 y versículo 4. Juan 4:4, escúchenlo. Este versículo apréndanselo de memoria, porque les va a salvar de un infarto, les va a salvar de un derrame cerebral, les va a salvar de un coma diabético, le va a salvar del suicidio probablemente. Este versículo es poderoso. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Ustedes, hijos míos, son de Dios, y ustedes han vencido, porque el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ay, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Somos hijos de Dios. Dios no va a abandonar a sus hijos. Dios nos cuida, nos proteja, y nosotros ya hemos vencido. Ya venció. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, todos vencimos con Él. Hemos vencido hasta la muerte. El que está en nosotros es más grande, más fuerte, más poderoso que el que está contra nosotros. Esas tribulaciones, esas angustias, esos problemas que estemos viviendo son pequeñas. Pero no diga usted, Señor, tengo un problema grande. Diga, problema, tengo un Dios grande y poderoso que está en mí, y yo soy vencedor. Esto se llama apoyarse en la fe. Apoyarse en la fe. Recuérdenlo, hermano. Vaya al Santísimo y vea en esa pequeñez que podríamos decir, vea a Jesús en esa pequeñez poderosa. Ahí parece que es pequeña, pero ahí está un Dios grande.
Y si puede usted comulgar, reciba la comunión, llénese de ese poder de Dios para decir, querido hermano, como el apóstol nos dice, yo todo lo puedo en Él que me da la fuerza. Eso es apoyarse en su fe. Y el paso número 3, comparta su angustia. No lleve solo esa cruz, no se trague las penas usted solo, no se encierre, no se aísle, no permita que la depresión lo ponga en negación. No diga, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, que nadie me hable por favor. Comparta usted su angustia. Mire el ejemplo de Jesús. Jesús, ya dijimos, es todopoderoso. Sin embargo, cuando Él estuvo en un momento en el que usted se encuentra ahora, probablemente en esa tribulación, en esa angustia, ¿qué hizo Jesús? En San Mateo capítulo... Si Jesús, que es todopoderoso, hizo todo eso, esto nosotros lo podemos hacer con mucha más razón. San Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38. Escuchen. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús va a orar, pero no se va a solas con Dios, no se encierra. Invita a sus mejores amigos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Ellos eran Santiago y Juan, los cercanos de Jesús, y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense, velen conmigo. Jesús Todopoderoso nos está diciendo que hay que compartir la angustia. Miren, abran los ojos en las personas en las que más confíen, en sus amigos, en algún vecino, en algún compañero de trabajo, en algún miembro de su iglesia, en algún miembro de la escuela. Busquen en ellos. ¿Quién es su Pedro? ¿Quién es su Santiago? ¿Quién es su Juan? ¿Con quién va a compartir usted ese momento de angustia? Si no tiene familia, ni amigos, ni compañeros, ni iglesia, entonces yo le diría a esa persona, entonces, ¿en dónde vive? Si nadie está completamente solo, este es el momento para ser humildes. Si usted ha peleado con su familia, este es el momento para decir, como decía Dios, no lo merezco, pero los necesito. Si está viva su mamá o su papá, vaya a ella, sus hermanos, sus tíos, sus padrinos. Cuando todo se pone angosto, con mucha angustia, cuando usted no ve la salida, ve todo cerrado, como con una claustrofobia, y se le cierran las puertas y ventanas, pero no es así. Siempre va a encontrar a alguien que está dispuesto a compartir con usted la pena que usted tenga, esa angustia que esté pasando. En esos momentos, no se aísle, siempre hay alguien. Es que es necesario ser humilde y llamarlos. Si no están físicamente cerca, llamarlos por teléfono. Hermanito querido, fíjate que tengo este problema para que ores por mí. Como les dijo Jesús, oren conmigo, velen conmigo, por favor, a sus discípulos. No carguen ustedes, hermanos, con esa cruz tan pesada. No carguen. Si Jesús permitió que un cirineo lo ayudara a levantar la cruz, ¿quién eres tú para no aceptar el apoyo de un cirineo? Que le quieren ayudar, no se pongan en negación, no se aíslen. Hay muchos que quieren ayudarle a usted también, ayudarle a pasar lo que está pasando. Ábrale la puerta, ábrale el corazón, dígale, quédese conmigo, los necesito. Pero lo que pasa es que cuando estamos en medio de esa tempestad,
tempestad. Se ofende a la persona, grita, insulta y llena de culpabilidad al otro. Pero es importante decirle: discúlpame lo que te dije, discúlpame lo que grité. Pero es que es impotencia. Cuando uno grita, es impotencia. Sea humilde, déjese acompañar, déjese ayudar, déjese salvar. Siempre va a haber personas que va a atender a su llamado, va a tenderle la mano. Siempre hay alguien. Simplemente compartan su angustia con alguien. Y el paso número 4. En este paso el mismo Jesús le enseñó a su mamá. ¿Cuál será este paso? Mire, presta un servicio. El Evangelio según San Juan nos dice en el capítulo 19, del versículo 25 al 27, escúchenlo. Nos presenta a la Virgen María en una situación como probablemente usted se encuentre. ¿Puede usted imaginar un poco? Jesús está muriendo en la cruz, el Hijo amado, el Hijo único, el Hijo que no le había hecho mal a nadie. Está muriendo y de una manera violenta, de una manera horrible. Y la Virgen María, que es su madre, al pie de la cruz. Así como usted está hoy aquí, al pie del sufrimiento probablemente, al pie del dolor, de la angustia, al pie de la situación que le estén causando estrés. Y Jesús no tiene palabras de aliento en ese momento, no la anima, no le dice: madre, ánimo, no le da una misión, no le dice: ten ánimo, mamá. Le da una misión. Escuche el razonamiento de Jesús, porque es lo que a usted le puede ayudar a salir de esa situación. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27. San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo, a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que también Juan estaba sufriendo, era el discípulo amado, el más joven de su equipo. La angustia que siente la madre, la angustia que siente el discípulo amado. Se curan con este razonamiento: ahí está tu hijo, ahí está tu madre. ¿Qué nos quiere decir? Para ayudarse a uno a otro, ¿verdad? Ahí está la misión que tienes. Todavía usted, querido hermano, no puede enterrar el corazón con el que ha muerto, no puede irse lejos con el que se marchó. Párese con fuerza al pie de la cruz, superando su dolor, superando su angustia, su ansiedad, manejando sus emociones y su inteligencia, controlando sus emociones, para abrir los ojos y ver al Juan que está a su lado. Juan es aquel que lo necesita. María lo necesita. No sé quién es el Juan de usted. No sé quién. ¿Dónde está su madre María de usted? Una madre María que lo pueda ayudar. Hay gente que lo está observando. A los padres de familia les digo: sus hijos lo están observando. Cuando ellos tengan un problema, los tienen a ustedes y ellos van a estar bien. Ellos los tienen a su lado. Pero también recuerden que ellos están viendo a sus padres. ¿Cómo son ustedes como papás? Arreglar sus problemas. Siempre hay un Juan en la casa. Siempre hay alguien a quien usted pueda amar.
siempre hay alguien en quien usted pueda vivir y luchar. Deje de ser víctima, de ser pasivo, sufriendo, a decir, yo voy a ayudar al otro, yo voy a servir a otro. Y decidir compartir el dolor de otros también. Su dolor empieza a disiparse. Muchas personas están sufriendo. Si usted va a visitar ancianos, a un hospital de niños o de jóvenes con cáncer, están sufriendo tanto. Y usted pueda transmitir esa fuerza que Dios le está dando a usted para vivir el momento, que está en ese momento en donde usted esté sufriendo. Cuando usted comparte su dolor con los que están sufriendo, recuerde que una pena compartida es media pena. Pero si usted se centra en la pena que usted siente, se le va a volver más grande. No le dé todo su espacio ni su tiempo a ese problema. Úselo para compartir el dolor de otro. Cuando usted ve la misión que Dios le dio a usted en su vida, así como a Juan y a la Virgen, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Usted va a poder superar ese momento y se va a poder enfocar y ver alrededor a quién ayudar. Porque acompañando usted a otros se le va la soledad. Porque usted va a fortalecer a otro. Porque dándole a otro se va a terminar la necesidad de usted. El paso número 5, vas a tener que ir al médico. Al principio les dije que el estrés provoca una descarga hormonal, si siente que usted se va a desmayar, y todo eso es parte del estrés. Siente que su corazón le palpita más rápido y se siente angustiado, con pánico, y siente que perdió el equilibrio, porque hay gente que hasta se desmaya. Cuando usted prolonga ese estado de ansiedad, hay otros órganos de su cuerpo que afecta también. Y lo primero que se afecta, que altera, es el sueño, los problemas del estómago. Y esa es parte del estrés. Se eleva la presión o se baja la presión, que es cosa que ya les dije, ¿verdad? Es una alteración del cuerpo. O sea que su cuerpo empieza a gritar. Y en ese momento se empieza a buscar ayuda profesional. No se medique usted solo. Busque ayuda profesional. Yo les digo porque yo pasé por ansiedad hace ya un largo tiempo. Fueron 4 largos años padeciendo de esa enfermedad espantosa. Es un miedo excesivo a la muerte, sinceramente. Y a mí las personas me decían, bueno, Delia, tú vives en la iglesia, tú vives cantando, tú compones para Dios, ¿cómo es posible que tú siendo una persona de Dios, siendo una persona que siempre estás en la iglesia, que siempre estás ahí? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás tomando pastillas para la ansiedad? Si tienes a un Dios tan grande. Y yo me sentía tan frustrada, mi ansiedad crecía mucho más. ¿Cómo era posible que yo estuviera tomando pastillas? ¿Por qué había ido yo al doctor? Porque esa ansiedad era incontrolable. Era demasiado fuerte. Tanta era la presión también de las personas que yo fui a hablar con un sacerdote. ¿Saben qué? El sacerdote me dijo, no hagas caso, tienes que ir al doctor. Porque hay cosas que el mismo cuerpo necesita. Y en la misma Biblia nos dice, hay un pasaje bíblico que nos dice, ve al médico. Duré 4 años tomando medicamento, pero al final, gracias a Dios, me controló. Y creo que confiando las preocupaciones a Dios, porque Él cuida de nosotros, el Dios de toda gracia, el que nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo después de esos breves sufrimientos, después nos afianzará, nos va a consolar. A Él sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos, queridos hermanos. Amén. Y mire, Pedro no encontraba más palabras para decirle a usted, hermano, en su palabra, que si usted confía sus preocupaciones a Dios,
si usted pone sus cargas a los pies de Jesús, si usted pone la confianza en Dios, al Dios que lo ha llamado, oiga, que lo ha llamado a su eterna gloria, porque Dios no le ha llamado al sufrimiento, le ha llamado a su eterna gloria. Después de un breve sufrimiento, recuérdenlo, esto va a pasar, esto después lo va a recordar sin dolor. Y tal vez un día usted pueda decir, todo esto que me pasó hizo de mí la persona que ahora soy. Usted va a ser reconstruido y usted va a volver a ser más segura, más fuerte, que no nos dé miedo estar en un lugar así. Después de esos breves sufrimientos que nos pasan, usted va a decir, valió la pena lo que yo pasé. Y todo eso se va a hacer nada, porque Dios va a estar ahí. Todo esto es pasajero. Lo que esté viviendo, lo que está haciéndolo a usted una persona más humilde, una persona de más fe, una persona más atenta con los que están sufriendo, con los que necesitan ayuda. Porque después de ese breve sufrimiento vamos a ser mejores. Nos va a limpiar. Oremos, querido hermano. Padre, porque gracias, porque en medio de esa tribulación en la que estemos pasando no estamos solos. Gracias, Señor, porque tú nos das la mano para levantarnos. Tú nos rodeas de personas que nos quieren ayudar. Ayúdanos a salir de la negación y aceptar la ayuda que me ofrecen. Si es necesaria, una medicina la voy a tomar. Yo confío en ti. Acepto la ayuda que me quieran dar las personas que me aman y que quieren verme superar ese momento. Y gracias porque mi historia es parte de tu amor y mi salvación. Nos ponemos en tus manos de Padre en el nombre de Jesús, como lo hizo la Virgen María cuando estuvo bajo la cruz. Y aceptamos la misión que todavía tenemos. Aceptamos abrir los ojos y a ver quién nos necesita. Y así nuestra pena se irá disipando. Los dones que tú nos das para servir aumentarán. Te lo pedimos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.